Beatriz es licenciada en Derecho y es experta en derechos humanos. De hecho, ella es asesora jurídica en la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura desde el año 2003. Es formadora también en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura desde el 2016. Y lo que os decía, tenemos el lujo de poder contar hoy con ella porque es una auténtica experta en el tema de explotación sexual y en trata de mujeres y niñas, ¿no? Con fines de explotación sexual. Con lo cual, si tenéis cualquier tipo de duda, no dejéis de planteársela porque ella os puede aclarar perfectamente cualquier concepto. Y lo que os decía, aprovechad esta sesión porque es un lujo poderla tener esta tarde aquí. Le agradecemos mucho que nos haya cedido parte de su tiempo para explicarnos todo lo que sabe. Muchas gracias, Beatriz. Pues apabulla lo de experta. No sé si os podré resolver todas las dudas. Desde luego, todas mis ganas las voy a poner. O sea, en intentar resolver absolutamente todas las dudas. Reiterar el agradecimiento tanto a la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Badajoz por contar con la Asociación de Derechos Humanos, como a la Universidad de Extremadura, en este caso a la Facultad de Periodismo, que disculpar mi ignorancia, no sabía que había periodismo en Badajoz y llevo desde el otro día que hablé con Carmen, llevo impresionada diciendo, cómo mola, ¿sabes? Mola muchísimo, o sea que estupendísimo, estupendísimo. Bueno, como ha dicho Carmen, venimos a hablar esta tarde de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. ¿Y por qué esta tarde? Porque la han traído muy bien ellas, porque hoy es 23 de septiembre y es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, especialmente mujeres, niñas y niños. Y tenemos que decir... Beatriz, disculpa, yo no sé si veis toda la pantalla bien. Sí, perfectamente. Vale, entonces soy yo. Nada. Entonces, como decía, estamos en el día 23, que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, Mujeres y Niños. Voy a empezar con un vídeo que es del año pasado, de la Policía Nacional, que realizaron una campaña bastante buena sobre la trata y la explotación sexual. Espero que lo podáis escuchar y podamos, lo podáis ver bien y escuchar, ¿vale? ¿Eres de los que pagan por sexo? ¿Crees que con tu dinero ayudas a las mujeres que se prostituyen? Esta es la historia de las muchas mujeres que se prostituyen en nuestro país de manera forzosa. Algunas de ellas son menores. Con tu dinero son captadas en sus países de origen por las mafias. Pagan todo lo que tienen por emprender un terrible viaje. Por el dinero que tú les pagas, se verán obligadas a prostituirse durante años para saldar la deuda contraída en el viaje. Si se resisten, reciben palizas y son violadas hasta doblegar su voluntad. Entonces es cuando llegan a ti. El 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son obligadas por organizaciones criminales. Si eres su cliente, estás pagando todo este sufrimiento. Si eres cliente, pagas su esclavitud. Pues bien, esta os voy a quitar así, a ver, para no distraerme mucho con respecto a la presentación. Bueno, pues esta es una de las campañas, de las muchas campañas que se realizan a lo largo del año y en especial el día 23. Fijaos que esta campaña donde ya se muestra una sensibilización especial, pero nosotras, que lo voy a enlazar un poquito con la conversación que teníamos off the record antes con las profesoras y la Oficina de Igualdad,
nosotras, las organizaciones, las asociaciones que trabajamos con mujeres víctimas de trata y de prostitución, ya estamos yendo más allá. A mí ya me chirría cliente. Ya hace tiempo que empezamos a poner el dedo en el foco y ya nos llamamos clientes. También me chirría hace tiempo prostituirse, porque ya hablamos hace mucho tiempo de mujeres en contexto de prostitución. Toda esta información, todo este cambio de lenguaje, porque el lenguaje crea realidades, y eso lo tenéis que saber vosotros y vosotras, el lenguaje crea realidades, el lenguaje es importantísimo, porque nos dice quién, cómo, dónde y por qué. Porque contextualizar bien es politizar bien, diciendo una frase de Celia Amorós, una de las pioneras y referentes feministas y filósofas de este país. Contextualizar bien es politizar bien. Nombrar es existir. Y el lenguaje crea realidades. No hablamos de clientes. Nosotros ya estamos un poquito más heavies. Decimos puteros. Decimos proxenetas. Porque ponemos el dedo ahí. Ya no hablamos de mujeres prostituidas, porque la mujer no se prostituye. La mujer es prostituida. Y la mujer está en contexto de prostitución. Y eso es importantísimo que lo empecéis a manejar bien desde la universidad, porque luego nos encontramos con titulares aberrantes, sobre todo en lo que se refiere a la violencia machista, como crimen pasional, como pues imaginaos trasladarlo aquí. Cada vez que se habla y se toca el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, parece un show. Se trata como si fuese un espectáculo. Las mujeres de espalda con los grilletes, aparte del tratamiento, porque no es cierto lo que se cuenta. Por ejemplo, estoy haciendo lo que no quería hacer, me estoy yendo de la presentación, pero me parece importante ir enlazando absolutamente todo lo que va pasando, o por lo menos no sé hacerlo de otra forma, ¿vale? Pero quiero que os quede claro porque quiero centralizarlo en vosotros y vosotras, que vais a ser los futuros altavoces de lo que sucede en la sociedad. Entonces, empezar a hablar con propiedad, empezar a hablar diciendo bien las cosas es importante. Esta mañana me han hecho una entrevista y no he podido por menos, y lo siento y me disculpo, pero me disculpo porque lo hago, pero no me disculpo porque hay que cambiarlo, porque me han preguntado sobre la trata de blancas. No. Y lo he corregido. No. O sea, no se habla de trata de blancas, se habla de trata de seres humanos. Porque si algo tenemos muy claro, que la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual es clasista y es racista. Se aprovecha de la vulnerabilidad de las más pobres y con más problemas, y además tiene un sesgo racista. Mujeres de otros países. Pero bueno, haciendo esta introducción yo quería partir de estas premisas, porque voy a ir metiendo pildoritas. A lo mejor no me da tiempo a dar toda la presentación, os la pasaré, no me importa, para que la tengáis, para que la trabajéis. Pero las 4 cosas que pueda decir, quiero que queden muy claras, o por lo menos esa es mi intención, la intención de la organización en la que trabajo, que las 4 cosas que digamos queden muy claras y que os haga reflexionar. Cuando damos los cursos de trata y de prostitución en la Academia de Policía, son futuros policías locales, que están a pie de calle y se van a dar cuenta, que van a saber perfectamente, porque Extremadura es rural, van a saber perfectamente si ha llegado una mujer brasileña y está en un piso. Porque todo el mundo, en todos los países y en todas las ciudades, saben dónde están las mujeres. Todo el mundo sabe dónde hay mujeres en todas las ciudades. Entonces, más una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Cuando llega una persona extranjera, cuando no sale de la casa, cuando va de otra forma vestida, cuando entran muchos hombres en casa, son indicios que hacen que puedan detectar y pueden llegar a ella. Pues vosotros y vosotras, como futuros profesionales de la comunicación, tenéis que tener cuidado, sensibilidad y tener el tacto para tratar. Y no son mujeres, han sido detenidas 5, ha caído una red de trata de mujeres, han sido detenidas 5 mujeres. No, esas mujeres están de forma irregular, esas mujeres son víctimas, no han sido detenidas. Hay que tener cuidado porque cuando estás dando esa noticia está pareciendo que esas mujeres pertenecen a la red y son víctimas. Y entonces, todas estas pequeñas cosas hay que tener cuidado. Entonces, yo quiero partir de esta premisa para que quede muy clara.
Sin prostitución no hay trata, este tipo de trata que nosotras trabajamos con fines de explotación sexual. Pero es que sin trata no hay prostitución. No hay tanta mujer para tanta demanda. No hay tanta mujer voluntaria para tanta demanda. Así que traemos mujeres de fuera, mujeres empobrecidas y mujeres de otras nacionalidades. Traemos mujeres para tanta demanda. El 80% de la prostitución proviene de la trata. No podemos. Al principio, cuando nosotros empezamos a trabajar, siempre teníamos mucho cuidado porque teníamos que tener cuidado al hablar y decir, no, hablamos de la trata no de la prostitución no voluntaria, no, las que vienen de trata. Que eran como dos mundos totalmente que no se podían mezclar. No, una cosa no existe sin la otra. Es más, la trata existe porque existe la prostitución, pero es que ya sin trata no hay ese tipo de prostitución. La industria sexual ha cambiado tanto, es tan una macroindustria que no hay mujer para tanto, que hay países empobrecidos que se dedican a eso, a exportar su excedente de mujeres. Y ahí hay países que, como bien explica Rosa Cobo perfectamente, hay países que lo incluyen en su PIB y que lo asumen como un mal menor, sacrificar a sus mujeres por el turismo sexual. Estamos hablando de eso. Entonces, si el 80% de las mujeres que están en contexto de prostitución vienen de la trata, el otro 20% son explotadas sexualmente. Vienen de otro contexto. Y normalmente son mujeres que vienen de vidas desestructuradas, vienen de la violencia de género, vienen de algunas de problemas con algún tipo de drogadicción. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, que me vengan a decir voluntariedad, no lo creo. Y de esas premisas sacamos esta conclusión. Sin puteros no hay ni prostitución ni trata. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el foco de atención? ¿Dónde hay que ponerlo? En el consumidor de porno y de prostitución, en el putero, es donde hay que poner el foco de atención. Como ha dicho Carmen, es una gravísima violación de los derechos humanos. Se la conoce como la esclavitud del siglo XXI. Es una de las formas más crueles de violencia de género porque afecta en especial, hay un sesgo de género, afecta en especial a mujeres y niñas. E incluso los niños que puedan ser explotados son explotados por hombres y para hombres, para el consumo de hombres. La trata no conoce fronteras y se produce en todos los países del mundo. No hay un solo país donde no se produzca trata. ¿Por qué? Porque no hay un solo país en el mundo donde no haya prostitución. Solo por eso. Por eso no es un fenómeno alejado de nuestra realidad. Yo parece que voy a hablar, o incluso el vídeo que he puesto de la policía, con este tipo de vídeos también y con este tipo de discurso, se está produciendo un fenómeno contrario. Es decir, estamos localizando víctimas como mujer extranjera débil, vulnerable. Estamos encasillando al malo como la mafia que va con metralleta o son los nigerianos que vienen. Entonces, es fácil separarse de esa realidad, porque si no veo nada de eso, no veo mujeres con esposas, no veo mujeres apaleadas, no veo mujeres compungidas, no son una víctima perfecta. Y si no es así, yo no me siento interpelado como consumidor de prostitución, porque no está así. Yo como sociedad tampoco me siento interpelada porque yo veo que esas mujeres entran y salen, las putas entran y salen de esta casa y se ríen. Y en el momento que se ríe una mujer, no es víctima de nada. En el momento que una mujer no expone su vulnerabilidad, no es víctima de nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con solo enseñar la cara de las mafias metralletas que matan, que amenazan y las mujeres compungidas, no. Las mujeres para sobrevivir en la prostitución y en el contexto de prostitución son mujeres muy fuertes. Son mujeres muy, muy fuertes, porque si no, no sobreviven los 5 o 6 años que tienen de vida útil.
de vida rentable, útil, los 5 o 6 años que tiene una mujer antes de que esté rota totalmente, ¿sabes? Son mujeres que tienen que competir, están todo el día compitiendo, con lo cual están siempre a la defensiva. Eso era un punto también cuando entraba la policía o entraban servicios sociales o entraba... No, es que está agresiva, está sobreviviendo. No sabe sobrevivir de otra forma porque todo el día tiene que competir, porque la tienen que elegir a ella, entre otras cosas. Compite con otras mujeres, compite por sobrevivir, compite por la comida, compite por la cama, compite absolutamente por todo. Entonces, esa es la actitud normal de una mujer en contexto de prostitución, estar a la defensiva y ser agresiva. Entonces, no entra dentro del imaginario que tenemos de víctima llorosa, apaleada, que también existen, que también son, pero hay que ir rompiendo con esa figura de la víctima y con esa figura de el tratante, porque tratante puede ser desde una banda organizada a una sola persona, desde que puede ser su prima, que puede ser su amiga, pero bueno, ya lo iré contando porque me voy adelantando y demás, pero más o menos que vaya quedando, que vayamos rompiendo prejuicios y estereotipos y dejar de encasillar qué son las redes, y nos imaginemos a los rumanos con las metralletas, a los nigerianos con las mujeres encadenadas, porque existen, pero esas no se ven tanto. Esas son las que salen en los medios de comunicación, desarticulada una red de nigerianos que traían a sus compatriotas, que tal. O los rumanos como el cabeza de cerdo, como todas estas grandes macro redadas que hacen, ¿vale? Entonces, continúo con las cifras. En España hay, porque me gustan los titulares, porque los titulares, o por lo menos yo lo entiendo así, te hacen luego reflexionar. Son así, quedan en grande. Vosotros sabréis más que yo soy licenciada en Derecho, pero entre 100.000 y 300.000 mujeres en contextos de prostitución en España. 100.000 y 300.000. Se habla de más de 11.000 plazas hoteleras en España. 11.000 plazas hoteleras. En el mundo, entre 40 y 42 millones de personas están en prostitución. El 80% son mujeres y niñas, entre edades comprendidas entre 13 y 25 años. Esa es la media. 9 de cada 10 personas que se encuentran en prostitución dependen de un proxeneta. Hola, prostitución voluntaria. Hola, empoderamiento. 9 de cada 10. ¿Pretendemos legislar para una sola? En aras a todo el sufrimiento que tienen 9, hay que tener mucha cara, ¿vale? Por no decir otra cosa. El auge del cibersexo y de las plataformas de anuncios facilitan la captación por parte de los proxenetas. Nosotros desarrollamos un proyecto maravilloso, no es porque lo digamos nosotras, pero es muy bueno, en la Aspasia, que es en Diputación de Cáceres. La idea es ir a los institutos, hablar con los chicos y chicas adolescentes con 2 objetivos muy claros. Sensibilizar en general, pero con 2 objetivos muy claros. Chicos, no se consume porno y prostitución. Hay que desincentivar el consumo de porno y prostitución. Chicas, muchísimo cuidado con las redes. Las mafias están ahí. Están captando a través de redes. Twitter, TikTok, Instagram, OnlyFans, Facebook, OnlyFans. Cuidadito con esta red, el auge que ha tenido a raíz del confinamiento, el hacerles creer a las adolescentes que su cuerpo es su arma, su cuerpo es su valor. Tu cuerpo es tu valor. Cuidado con el mensaje que estamos mandando a las chicas adolescentes. Entonces, está proliferando muchísimo la trata, la prostitución y el porno a través de las plataformas. Hay que tener cuidado con las chicas adolescentes, pero el mensaje a ellos es muy claro. No se accede al cuerpo de una mujer previo pago. Hay que tener cuidado si queremos vivir y seguir por el camino de la igualdad. El aumento del consumo de sexo por parte de los jóvenes es un fenómeno que se da en la mayoría de los países analizados. Esto es un estudio que se hizo en Francia entre 38 países. ¿Vale? Más de 18.000 mujeres extranjeras son posibles víctimas de explotación sexual en España. 18.000 mujeres extranjeras, pero también se cuenta entre ellas mujeres españolas.
La mayoría de las mujeres víctimas tienen entre 23 y 27. Estoy hablando del perfil de la mujer en contexto de prostitución en España. Llevamos años diciendo que en España se mueven 5 millones de euros al día. Yo esto ya no me lo creo. Esto ya no me lo creo. Porque ya otras entidades estamos hablando de que se rondan los 10 millones de euros al día. Es más, hay partidos políticos que lo querían meter en el PIB. Por algo será. Por algo será. O sea, intentar meter esto. La trata de personas representa una de las violaciones más graves de los derechos humanos y los básicos. Atenta contra la vida, contra la libertad, contra la seguridad, contra la integridad física y somete a esclavitud. Estamos hablando de esclavas, literalmente de esclavitud. Si hablamos de Extremadura, el 96% es más alta que la media nacional. Son mujeres extranjeras. Y en Extremadura no hay prostitución callejera. Se da en algunos puntos, como puede ser en Badajoz, que es una ciudad más grande, se puede dar prostitución callejera. También es verdad que el contexto de la prostitución está cambiando. Se está pasando de los macroburdeles y las macrosalas de fiesta a los pisos, por una cuestión muy práctica, muy obvia y economía pura y dura. Es muchísimo más barato, muchísimo más rentable, se desmantela en un santiamén, se cambia a las niñas, a las mujeres de piso en un momento y esquivas policías, esquivas inspectores de Hacienda, esquivas inspectores de trabajo. O sea, es un negocio redondo. La prostitución y la trata de mujeres es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Está siempre entre los 3 primeros. Es más, se utiliza a las mujeres también para el tráfico de drogas, para los bienes de alquiler y demás. Hasta Boko Haram se trafica con mujeres. Cuando rapta y cuando coge, no solo porque sus hombres tengan que estar casados para poder mantener relaciones según sus leyes y sus cosas, no es solo por eso, por lo rentable que es tener esclavas sexuales y traficar con mujeres. De la mujer, si aquí en Extremadura siempre decimos que del cerdo se saca absolutamente todo, de la mujer sí que es rentable. Una mujer es muchísimo más rentable. Lo que hemos dicho, España es el primer país de Europa y el tercero en el mundo en prostitución. O sea, esto es una auténtica barbaridad. Esta mañana lo decíamos en la entrevista. No podemos ser país pionero y ser punteros en materia de igualdad y tener las mejores legislaciones en materia de igualdad y contra violencia de género, violencias machistas, y ser también el número 1 en consumo de prostitución y porno. O elegimos un bando o elegimos otro. Yo tengo claro el que quiero. Yo tengo claro el que entiendo. Pero no podemos estar en los dos lados. Es una vergüenza ser el número 1 de Europa y el tercero del mundo, porque no somos un país grande, somos 47 millones de personas. O sea, que no estamos hablando de los Estados Unidos ni de la India, ¿no? El 39% de los españoles han consumido alguna vez prostitución. 4 de cada 10. 4 de cada 10 hombres. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el foco? En esos 4. Hay que romper ese consumo. Y en el resto, en los 6, que no sean cómplices de esos 4. Que no apoyen con el silencio, con el esto no va conmigo, sí, sí va contigo, porque esto es de la sociedad, sí va contigo. Sí va contigo desde los micromachismos en los colegios, claro que va contigo. Es importantísimo poner el foco ahí. ¿Vale? Como he dicho antes, la trata está entre los 3 primeros negocios ilícitos más lucrativos del mundo. Cada año se mueve. Unas veces está el tráfico de armas por arriba, debajo el de drogas y luego el de mujeres, de trata, pero me da igual, se dan todos a la vez. Y esto es lo que estaba diciendo. Ahí están los titulares. Que no es que llegue una de una ONG feminista que se ponen como locas con las cifras y diga eso, ahí está. España es el segundo país del mundo en consumo de pornografía infantil. Y el primero en la Unión Europea. ¿Vale? El consumo en el estado de alarma, en la cuarentena, ha sido bestial.
bestial. España es el país donde más prostitución se consume de toda Europa. No podemos ser el burdel de Europa. Porque los franceses bajan, que sea la juntera, los macrosalones que hay, que no sé qué. No podemos serlo. O por lo menos nosotras y muchísimas más personas luchamos porque eso no sea así. ¿Pero qué es la trata? Porque hablamos mucho y pues muy claro, pues si estas charlas fuesen derecho hablaba en otros términos, pero aquí no es necesario y aburre, francamente, aburre bastante. La trata es un delito y consiste en esclavizar a personas para explotarlas de diferentes formas, de una forma muy sencilla y muy clarita. Es un delito. España ha ratificado absolutamente todos los convenios internacionales habidos y por haber. Y además está tipificado en nuestro Código Penal, ¿vale? Tenéis la definición legal, la tenemos en el artículo 4, la tenemos en el artículo 177 bis del Código Penal, la tenemos en muchos lados. Y consiste en captar, transportar, el traslado, la acogida, la recepción de personas recurriendo a unos medios y con unos fines para explotarla. Hay diferentes, bueno, según la ONU, el consentimiento es irrelevante si se dan los elementos de amenaza, coacción, violencia, aprovechamiento de la vulnerabilidad. Me gusta recalcar eso, porque eso es la parte que se nos olvida siempre, porque cuando no hay amenazas, no hay coacciones, no hay no sé qué, hay pobrecinas que no tenían otro... No. Se ha aprovechado de su vulnerabilidad, de la necesidad. El hambre te hace vulnerable. Una guerra te hace vulnerable. Una enfermedad te hace vulnerable. En determinados países, ser mujer simplemente te hace vulnerable. Entonces, el aprovechamiento de esa vulnerabilidad es un elemento a tener en cuenta. Por supuesto, si hablamos de menor, nada de lo anterior es relevante. Es trata sí o sí. Y nos da igual exactamente todo. Y en España hay trata y hay prostitución de menores. Las hay. Y lo sabemos porque vemos las noticias, ¿verdad? Entonces, para quedar un poquito claro, porque antes teníamos que estar haciendo siempre la distinción entre tráfico y trata, que son dos delitos totalmente diferentes, que no tienen nada que ver, pero se confundían porque si algo tenemos, los españoles y las españolas tenemos muchísimas cosas buenas, pero lo de traducir al inglés, no mucho. No se nos da especialmente bien cuando nos entran las prisas. Entonces ahí hubo una confusión entre tráfico y trata, smuggling, trafficking, no sé qué, no sé cuánto, y que lo mezclamos todo. Entonces no sabíamos diferenciar qué era tráfico y qué era trata. Y ahora ya lo tenemos muy clarito. La trata es para la explotación, el tráfico es para entrar a una persona en un país. Así, también dicho, con 4 palabritas las entendemos perfectamente. ¿Que las condiciones pueden ser horribles en las dos? Sí, pero que el tráfico se termina cuando has cruzado la frontera, ¿vale? Se terminó, el delito se terminó ahí. La trata no, la trata tiene un propósito y sigues aprovechándote de esta persona. Es más, se produce la trata incluso aunque no se produzca la explotación. Es un delito preparatorio, pero se produce, ¿vale? Hay unas acciones que hay una captación, un transporte, un traslado, la acogida, las amenazas, todo lo que os he dicho, con coacción, engaño, abuso de poder, abuso de situación de vulnerabilidad, hay una recepción de beneficio, y los propósitos. Y los propósitos para diferentes tipos de trata. Voy a quedarlas simplemente enunciadas porque de lo que vamos a hablar y de lo que estamos hablando todo el rato es con fines de explotación sexual, ¿vale? Extracción de órganos, pues por suerte no se da en nuestro país, ¿vale? Mendicidad ajena se da. Es más, todos estos tipos de tratas se pueden interrelacionar. Las redes asiáticas interrelacionan explotación sexual con explotación laboral, con las rumanas, explotación sexual, matrimonios serviles, matrimonios infantiles, mendicidad ajena, o no hemos visto las mujeres rumanas en la puerta del Mercadona del Corte Inglés pidiendo, normalmente son víctimas de la trata, se utilizan, si os fijáis, teniendo cuidado evidentemente, porque las víctimas corren peligro, siempre hay alguien vigilando, siempre hay un miembro de la red vigilando. Entonces, estos son algunos tipos de trata, ¿vale? Los elementos de la trata lo tenemos muy claro, las víctimas
En explotación sexual, mujeres y niñas. Esas son las víctimas. Y este es el triángulo perverso. Las mafias criminales, la industria del porno, de la prostitución. El victimario, consumidores de porno y puteros. Entonces, este triángulo es el que hay que romper. Porque llevamos muchísimos años y cuando se empezó a trabajar... a ver, la industria de la prostitución ha ido evolucionando a unos pasos agigantados, propiciado por muchas cosas, entre otras cosas por la modificación de nuestro Código Penal, que dejó de sancionar determinados tipos de proxenetismo y eso hizo que aflorase, cual primavera, todo tipo de prostitución. Se dejó de sancionar el proxenetismo locativo, el que alguien se enriqueciese por tener un club, eso se dejó de sancionar por determinadas cuestiones, porque estamos hablando de mucho dinero por medio y de muchos intereses por medio. Entonces, entre otras cosas, ya entró la mafia, porque antes era el chulo, la prostitución era más de andar por casa, era más mujer nacional, con determinadas adicciones o determinadas situaciones. No, ahora estamos hablando de una macroindustria de miles de millones, de que esto es imparable, donde hay muchísima gente implicada, desde estados hasta organizaciones criminales, por ponerlo lo más y lo menos y tal, pero es que hay que poner taxistas que llevan despachos de abogados que arreglan papeles, gestoría que arreglan papeles, que se dan licencias, que aquí hay mucha gente implicada. Médicos, clínicas abortivas que dan certificados, líneas de ropa, hay muchísima gente que se lucra, alquileres de pisos, de negocios, que se lucra con esto. Todo eso pertenece a la industria del porno y a la mafia, a la industria de la prostitución. El victimario, los consumidores, y esto es donde tenemos que poner el foco. Las causas de las víctimas, pues lo he ido diciendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué se cree que una mujer puede terminar en contexto de prostitución? ¿Por qué viene una mujer? ¿Por qué se la trae uno? ¿Cómo se capta una mujer? Feminización de la pobreza, ausencia de políticas públicas sociales en otros países, búsqueda de alternativas efectivas de mejora de vida. Nosotros hemos hablado con nosotros llevamos atendiendo a mujeres, yo concretamente desde el año 2003. Creo que he escuchado unas cuantas. Quiero decir, yo no es que sea una autoridad, pero mi trayectoria me puede avalar en el sentido de que he escuchado a muchas mujeres para poder repetir este discurso, que no hablo solo de libros, que también leemos mucho y nos formamos porque nos tenemos que formar, porque ellos van muy rápido. Pero es que hemos atendido a muchísimas mujeres. Por ejemplo, las mujeres sudamericanas en muchas ocasiones sí sabían que venían a prostituirse, lo que no sabían cómo. No sabían que iban a ser esclavizadas, no sabían que les iban a retirar el pasaporte, no tenían ni idea de que no podían elegir salir, no tenían ni idea de que iba a ser cuando ellos quisiesen y como ellos quisiesen y a la hora que ellos quisiesen. Todo eso no. O sea, tú te aprovechas de la vulnerabilidad de una mujer. Tengo que operar del corazón a mi niño, tengo que comprarle medicinas a mi mamá y le dices, te vienes a España, estás 3 meses, ganas muchísimo dinero y te vas. Y nadie en tu pueblo se va a enterar de lo que has hecho. Y tú tienes que operar a tu niño de corazón. ¿Y qué haces? ¿No? Pues ya está. Lo que no tienes ni idea es de cómo, cuándo y cómo lo vas a hacer. Y de eso muchas veces lo has encontrado. O sea, hay otras personas que entendían pues, que falsas promesas de contrato pues, a cuidado de personas dependientes, a hostelería, la gran mayoría, en fin. O sea, muchas vienen de conflictos bélicos, muchas vienen de países donde la violencia machista es extrema. Muchas vienen que su trayectoria vital es tan dura, que esto es un mal menor. Que la prostitución en otro país es un mal menor y encima vas a poder sacar, o creen ellas que van a poder sacar algo de dinero. O sea, la falta de perspectivas laborales, la marginación de la mujer, todas estas son las causas por las que una mujer puede caer en las redes de la trata. Pero es que la más gorda es la ley de la oferta y la demanda.
es que hay demanda. Demandamos mujeres y si no hay nacionales y autóctonas, las traemos. Y las vamos trayendo en función de lo justo, porque el mercado asiático no estaba abierto para los nacionales. El mercado asiático estaba solo para los asiáticos que estaban asentados en Europa. ¿Por qué se ha abierto el mercado asiático ahora? Porque se demandan adolescentes. Y las asiáticas tienen apariencia de niñas. Por eso se ha abierto el mercado asiático a los europeos. Se demandan niñas. Y esto es muy fuerte. Este es el origen de las mujeres que vienen a España. La mayoría son rumanas porque es muy barato. Fabricar putas en Rumanía es muy barato. Sino que se lo pregunten a la activista feminista Amelia Tiganus, ex víctima de la trata y ex víctima de la prostitución, cómo las fabricaron. Con 13 años, una violación colectiva, una violación masiva, te rompen. A una mujer la rompen y ellos saben perfectamente cómo se fabrican putas. Violaciones en grupo. Entonces vienen de Rumanía, Bulgaria, Albania, Polonia, de Nigeria, Sierra Leona, Ghana, de Paraguay, Brasil, de América Central y Sudamérica. Se va moviendo en función de los problemas que vayamos teniendo en extranjería, si se necesita visado, no se necesita visado, las vamos moviendo y las vamos moviendo en función, pues principalmente estas se van moviendo en función de extranjería, Eso es lo que más altera. Y luego en función de gustos, si nos gustan pues más mulatas, más negras, con más culo, menos culo, según las facilidades y la demanda. Entonces, si hay más oferta de colombianas, pues entran más colombianas. Resulta que quitas el visado Schengen y pueden entrar sin visado los 3 meses, entran como turistas, pues entran así. Y te entro 500, como manifestaba el proxeneta, el músico, la película que hizo Mabel Lozano y el libro documentalista es buenísima. Yo voy recomendando así cosas para que vayáis pillando y demás. A Mabel Lozano le dieron un Goya el año pasado. Es una activista por los derechos de las mujeres, sobre todo de lucha contra la trata. Y te habla Isabel Ocampo también entrevistó al proxeneta. Es un proxeneta arrepentido, el músico, y te decía que él se trajo 1000 y pico de mujeres en la trata y además te explica muy bien cómo ha ido evolucionando la prostitución desde los años 80 en España hasta llegar a la hora. No sé qué hora es y no sé cómo voy de tiempo. Voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Voy a ir también hablando, aunque luego a lo mejor me vaya saltando o voy hablando también de las redes, tanto de las mujeres, las causas, las víctimas, de dónde proceden, pero también el modus operandi de las mafias. En Europa del Este, que son las rumanas, búlgaras, se traen muy jóvenes, las rompen, como he explicado antes, normalmente por el método de la violación, cuestan muy poco, normalmente las suelen traer en autobús, y el método del loverboy. En la zona de Badajoz suele haber mucho. Daos cuenta que ellos cogen el autobús está totalmente controlado y el autobús viene de Rumanía para en Madrid. En Madrid están los cazadores, los cazadores van con ella en el autobús, lo van mirando y demás, porque algunas vienen para acá, pero otras van a La Fresa, a Huelva. Entonces en el autobús se mezcla todo y me hago novio de ella y te quiero muchísimo, nos hemos enamorado, te quiero, vente conmigo, vente para acá, no sé qué, te vienes a Badajoz conmigo, Almendralejo, Don Benito, te quiero, ¿cómo te vas a ir a La Fresa? Os estoy contando casos reales, Yo voy metiendo así narrativa y ficción, pero también voy metiendo casos reales que conocemos. Vente conmigo, no sé qué, ¿tienes deuda para La Fresa? Toma, yo lo pago. Te pago, te vienes conmigo y te exploto. Utilizan el método del loverboy, el novio, que realmente es su proxeneta. Muchas veces se confunde, lo que pasa es que esto también se lo sabe la Guardia Civil y la policía, entonces lo va viendo, pero cuando denuncia, entra por violencia de género, por violencia de la pareja. Y cuando te das cuenta y indagas un poco, a nada que le hagas un poquito la entrevista, tú te das cuenta que esta mujer es víctima de trata y que ha venido a través del engaño del loverboy. A través del engaño del loverboy, castraron hace 2 años a una chica de Cáceres y terminó en Italia, explotada por las redes. Te quiero muchísimo, vente conmigo, la familia no nos entiende, te voy a tratar como una reina, Las redes sociales, muchísimo cuidado,
con las redes sociales, con las relaciones que se tienen a distancia, que no sé qué, porque se utilizan estos métodos. Puedo decir, es muy fácil, son muy agresivos, son muy violentas. A las mujeres rumanas les pegan unas palizas tremendísimas, las explotan para la mendicidad, las explotan laboralmente, las explotan sexualmente. O sea, es tremendísimo. Las americanas, Brasil, República Dominicana, Paraguay. Tiene apariencia de explotación sexual, parece que la están explotando sexualmente, que es una mujer que está no está en buenas condiciones, ya sean económicas, ya sean psicológicas, y alguien se aprovecha y la explota. Esa es la apariencia, porque normalmente quien la capta es una persona, las redes son pequeñas, la suelen captar una sola persona y además miembro de su comunidad o su familia. Entonces, ¿cómo vas a denunciar a tu prima que te ha traído para Cáceres? ¿Cómo vas a denunciar a tu prima que te ha traído, que te ha dicho que te ibas a traer a un salón de peluquería a Badajoz y resulta que lo que quiere es explotarte? Entonces, no se atreven a denunciar, porque encima la mayoría de ellas son muy creyentes, muy cristianas, de pueblos muy pequeños, donde todo el mundo se conoce y juegan con eso, porque lo primero que le dicen es, esta es la foto de tu familia. Si no le ha captado su prima o su vecina, le dice, esta es la foto de tu familia y este es tu niño. Ya está, no necesitas cadenas, ¿eh? ¿O creéis que se necesitan cadenas y que tienen que estar encadenadas y tener barrotes? Que la mayoría de los clubes ya no tienen barrotes. Y las mujeres entran y salen. Y hay algunas, antiguamente se caían también algunos juicios, bueno, y ahora también se caen. No, porque las mujeres tienen, ¿cómo van a ser esclavizadas si tienen móvil? Y a mí qué más me da, si el proxeneta también lo decía, a mí qué más me da. ¿Usted cree que yo no le voy a dar un móvil? ¿Tú te crees que yo no le voy a dejar entrar y salir todas las veces que le dé la gana? Pero si yo tengo su pasaporte y tengo la dirección de su hijo, esa mujer está esclavizada. Tengo la dirección de su madre, esa mujer está esclavizada. Entonces, no necesitas. Por eso tenemos que ir rompiendo en el imaginario colectivo todo aquello de que están con metralletas, que están atadas, que están algunas, y ahora veremos quiénes, pero otras no, otras entran y salen. No tienes nada más que eso, que te enseñen de vez en cuando la foto. No sé si habéis visto Sky Rojo, la serie, que habla, vale, pues mira, la parte buena, y ahí también nos vamos a dar autobombo, porque así sí contactaron con las organizaciones y con nosotros los documentalistas estuvieron hablando, porque si os fijáis bien en el discurso de las mujeres de las tres chicas, hablan y sobre todo del proxeneta, que es también una buena jugada, que las lecciones de la trata y de la explotación las esté dando el proxeneta como empresario. Te habla de cifras, te habla de trata, te habla de absolutamente todas las cifras que manejamos las entidades y las organizaciones internacionales. Se han documentado porque con nosotros estuvieron hablando muchísimo tiempo pidiéndonos asesoramiento jurídico, pero nos consta que con otras entidades también se han asesorado. Entonces, ahí también está habiendo un giro, no solo en el periodismo, que haya periodistas comprometidos y comprometidas, sino que también en las series están metiendo también su parte social y documentándose, no solo, aparte del show, espectáculo, las metralletas esas que sacan, y bueno, toda esa parafernalia que, hombre, no deja de ser una serie de una plataforma y lo que quieren es vender, esto es. Pero están mandando pildoritas y se han asesorado. Bueno, pues esas mujeres te lo dicen muy claro, tienen su pasaporte, tienen todo y les enseñan sus fotos, les enseñan, las tienen drogadas, les cobran absolutamente por todo. Se cobra, se paga la diaria, para bajar a la sala se paga la diaria. Si llegas tarde, se paga la multa. La ropa se las compras a ellos, los preservativos se los compras a ellos. Si eres extranjera, la documentación la pagas tú. Si viene inspección y hay alguna irregularidad, la pagas tú. Si cualquier inconveniente, cualquier perjuicio, absolutamente cualquier cosa, lo paga ella, con lo cual la deuda nunca la termina de pagar. Las van rotando para que no establezcan amistad, pero sobre todo las van rotando porque la clientela se cansa. Porque cada 3 meses hay que cambiar el material y hay que mover a las mujeres de los clubes. Amelia Tiga nos habla que en 5 años estuvo en más de 40 clubes. Más de 40 clubes con una media de 20 hombres. O ponle 7, que me da igual, 7 al día. O 10 al día. 10
relaciones en prostitución al día, el cuerpo no está preparado para eso. El cuerpo humano no está preparado ni psicológicamente, pero es que físicamente no estamos preparadas para mantener más de 30 o 40, como salen en muchos casos diciendo, como en Alemania, que está regularizada la prostitución, que las mujeres están físicamente rotas, literalmente rotas, rajadas, psicológicamente ya ni te cuento, ¿sabes? Porque tienen los mismos traumas que un combatiente de guerra. Eso están ahí los estudios y los informes psicológicos, que las mujeres en contexto, no las mujeres de trata solo, cuidado, mujeres en contexto de prostitución tienen los mismos traumas que un soldado de guerra, los mismos. O sea, que no me vengan diciendo que es un trabajo, por favor. Entonces, ¿qué ocurre con las mujeres sudamericanas que no se identifican como víctimas? Es muy difícil. No se ven como víctimas, se ven como engañadas. Las han engañado, las han traído y han sido torpes. Se ven como torpes. Entonces no van a denunciar, es muy difícil. No se identifican porque, pues por eso, porque en el imaginario colectivo tenemos las metralletas, tenemos las redes y tenemos demás, ¿no? Si hay unas mujeres que están y el además las ponemos en las subsaharianas, las nigerianas. Las redes nigerianas son de las más crueles y más peligrosas del mundo. Hay diferentes vías, pueden venir en avión, a través de Estambul, Grecia o cruzando todo el continente africano, pasando absolutamente por todos los estados, siendo violadas, explotadas por todos los estados, pues tanto por los soldados porque son la moneda de cambio, como durante el camino. O sea, se suelen buscar los maridos sponsor o los maridos, el marido de viaje. ¿Por qué? Porque es mejor que te viole uno que te violen todos, ¿sabes? Las mafias utilizan los niños ancla, son embarazarlas para quitarles el niño. Algunas veces la utilizan el niño hasta que se empezó a hacer la prueba ósea en extranjería para llegar aquí, se lo daban a otra para que pudiese entrar o porque la tiene la propia organización. Tú tienes a su niño, con lo cual va a hacer todo lo que tú le pidas. Entonces, son los niños ancla. Son, aparte que les hacen vudú, son prácticas ancestrales, que no me sale, anteriores al cristianismo, anteriores al colonialismo. Es más, está tan instaurada el vudú que se practica hasta para comprar una casa. Quiero decir, es una práctica habitual. Se cierran los negocios más comunes en Nigeria a través del vudú. Consiste en la mayoría de los casos, pues, con pelo púbico, sangre de menstruación, con cualquier parte del cuerpo, se hace un juramento. Y si tú lo incumples, hay muchas familias que entregan a la hija a través de una práctica de vudú, sacrifican a un miembro de la familia por el bien de la familia. Estas mujeres les entra el yuyu. Si rompen ese contrato que es tan fuerte en sus creencias, esas mujeres enferman, lo somatizan, enferman. Es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil porque además vienen de un entorno muy corrupto, donde la policía es corrupta, el gobierno es corrupto, y tú crees que tus captores y tus explotadores son tus salvadores. Entonces, esas mujeres, aparte de enfermar con el yuyu, es muy difícil que salgan. Son las que suelen estar en la casa de campo y suelen cobrar unos servicios 5, 10 euros. Y contraen deudas de 50.000 euros. Esas mujeres no van a salir jamás de ahí. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de esta circunstancia que se pone también, que lo vemos en los medios de comunicación y ya nos da igual ver todas estas imágenes. Las asiáticas, principalmente vietnamitas, camboyanas y chinas, son muy difíciles, es una comunidad muy cerrada, es muy difícil acceder a las mujeres y en general al colectivo asiático por todas sus propias creencias, por la forma de su lenguaje corporal a la hora de tratar con ellos en cualquier otro aspecto o ámbito de la vida, pero más cuando son víctimas. Son explotadas laboralmente, en un principio se las traía para ellos mismos, para su propio consumo, pero ahora a través de las salas de masajes y demás, y sobre todo por su aspecto físico, que parecen adolescentes y mujeres casi sin desarrollar, son muy, muy, muy demandadas.
por españoles. Consecuencias en las víctimas: deterioro físico, drogodependencias, alcoholismo, abortos, traumas psicológicos, enfermedades de transmisión sexual, deterioro mental, absolutamente todo, porque os estoy diciendo que tienen los mismos traumas que soldados de guerra. O sea, los mismos traumas que han traído los soldados de Irak, los mismos traumas que tenían los soldados de Vietnam, los mismos traumas tienen las mujeres en contexto de prostitución. Mecanismos que utilizan ellas de defensa: la disociación y la indefensión aprendida. Esos son los mecanismos que utilizan de defensa. ¿Qué está ocurriendo ahora? Y esto es algo para reflexionar, que todo está grabado. Cuando se producen violaciones, cuando se producen agresiones, cuando se está produciendo todas las plataformas online del porno y demás, están grabadas. ¿Qué ocurre? Que no les permite a la mujer disociarse, porque ve esa imagen continuamente. Con lo cual, el daño está todo el rato, es constante. Y es más difícil de recuperar a las víctimas hoy en día. Y eso es un dato a tener en cuenta muy, muy importante. Es muy cruel y destroza muchísimo más por el hecho de grabar y saber que está grabado y que está todo filmado. Las redes las he ido contando. Es importante que tengamos en cuenta que las redes la puede tratar, lo puede hacer una sola persona, que la trata es a nivel internacional y a nivel nacional, que se produce la trata aquí, que se puede captar en Madrid y explotar en Almendralejo. Y es trata, que puede ser solo una persona, y es trata, que ya no es esa definición anterior al convenio de Varsovia, que es en el que nos fijamos ahora. Entonces, y que se utiliza a nivel internacional, que aquí está metido todo el mundo, que aquí está metido hasta el tato para que esto funcione, porque si no sería insostenible. Aquí gana mucho dinero mucha gente. ¿Vale? Las redes más peligrosas: las búlgaras, las albanesas, las rusas, las rumanas, las nigerianas. ¿Vale? Estamos hablando de pues, deudas de hasta 50.000, como he hablado de las mujeres nigerianas. Como lo he ido diciendo, me voy a ir pasando todo esto porque no sé qué tiempo voy más o menos, porque queremos dejar un rato para... Son las 5:10, vean. Vale, vamos más o menos bien. Una cuestión que nos preocupa realmente y que también la he ido introduciendo a lo largo de la tarde. Espero que vayáis bien, no sé si me estáis siguiendo, porque como me veo yo sola y esto de estar aquí sola, hablando así en el mundo, no sé si estáis o no estáis, más o menos... Beatriz, estamos y mira, te voy a enseñar, están aquí mis alumnos. Que se Ah, vean estupendo. Es verdad que no tienes el feedback, no lo tienes. Cuando estás en clase tienes ese feedback y vas viendo las caras y vas viendo las reacciones de la gente. Yo normalmente soy muy vehemente y a lo mejor puedo decir alguna burrada y demás, pero aquí así sola parece que estoy... Pero bueno, nos preocupa muchísimo la nueva captación. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma tremendo. Las redes sociales y la pandemia les ha hecho un favor tremendísimo. Esta mañana estaba escuchando a una periodista que estaba hablando de una investigación que está haciendo sobre TikTok, o sea, sobre OnlyFans. Es bestial. Es bestial, porque el mensaje que le está mandando todo el rato a las adolescentes es: utiliza tu cuerpo es tu mercancía, tu cuerpo es tu arma, esa es tu herramienta de trabajo, entonces utilízalo. Eso es empoderante, que esa palabra ya está tan manida que ya no la quiero ni utilizar. Entonces, no, que va todo el rato para captar, están captando a mujeres, están captando a niñas. Entonces, si esto nos tiene que preocupar porque a lo mejor dice, bueno, a mí es que ya me pilla vieja y me lo sé todo, entonces a mí no me van a captar. Cuidado, tus hijas, cuidado tus sobrinas, cuidado tus alumnas, cuidado que sí, que están yendo por ahí, porque están todo el rato en las redes, porque además utilizan a personas, a influencers, a famosos, para que parezca que es, pues como se hace con la prostitución. Tienes a una o dos que hablas de la prostitución de alto standing, pero todo lo demás es explotación, todo lo demás es trata, todo lo demás nunca jamás vas a tener ese nivel, jamás, y te utilizan ese vértice como lo que es, y eso no es cierto. Pues en TikTok está pasando lo mismo, a través de falsas ofertas de trabajo, a través de Twitter, a través de... Están captando así, hay que tener muchísimo cuidado. Que se encarga de la captación de las chicas están muy atentos en las redes sociales. Y también esta mañana he estado leyendo también un fotógrafo que se dedicaba también a
a hacer los books de las chicas y estaba vendiendo las fotos para pornografía. O sea, mi compañera Flor esta mañana también estaba hablando de un caso similar, de un caso de una chica que había colgado fotos en Facebook y le habían dicho que sus fotos estaban en OnlyFans, como porno. Estaban siendo utilizadas como gancho, como reclamo. Hay que tener muchísimo cuidado con todas estas cosas. ¿Cuál es el perfil de la víctima? Pues desde los 15 a 35 años, es lo que estamos viendo ahora. El perfil en España para víctimas de trata, nigerianas, colombianas, venezolanas, también he estado diciendo que va cambiando en función de la facilidad que tengas de saltarte la legislación en materia de extranjería y los gustos. Oferta y demanda. La demanda es la que manda. Queremos niñas, traemos rumanas, les falsificamos el pasaporte y las traemos. Las hacemos pasar como matrimonio, las hacemos pasar como sea, las traemos. Porque tú pides por esa boquita, que te traemos las mujeres que queramos. Con respecto a la trata, mujer de entre 18 a 22 años, nigeriana, irregular, ese es, si tenemos que hablar de un perfil en España. De explotación sexual, suelen ser más mayores, de 33 a 37 años, rumana en situación regular porque es europea, pero es una irregularidad en toda regla, porque si esa mujer no acredita medios económicos en España, no está inscrita en el Registro Central de Extranjeros. Si no estás inscrita, no tienes NIE. En fin, que también me podría meter en extranjería, pero eso ya me llamáis otro día. Ya hablamos de extranjería. Entonces, ¿creéis que hay españolas? Que esa es una de las cuestiones, de las preguntas que hacemos siempre en los institutos, porque es que quiero retomar que es solo las mujeres extranjeras, pobrecitas, que vienen en unas condiciones determinadas, que tienen unas características determinadas, pero hay españolas, hay adolescentes, pues claro. Bueno, ahora mismo se acaba de desarticular también una red de prostitución en las islas, ¿no? Que es donde las menores que están en centros de menores no se identifican todavía como víctimas. Pero bueno, tenemos muchísimas niñas que están siendo prostituidas en España, españolas. Adolescentes son presas codiciadas para los proxenetas porque son muy fáciles de intimidar. Además, más dóciles y tienen gran demanda por parte de los hombres prostituyentes. Son más sumisas. Operación Nancy, en el 2011. En España tenemos menores prostituidas. Las menores rescatadas a las que les obligaban a vender su cuerpo a base de multas y palizas en burdeles de Málaga, Murcia, Córdoba, Granada. En este último se rescató una chica de origen nigeriano, pero además estamos hablando de niñas madrileñas, niñas de Menorca. O sea, ahí están los datos. Este tatuaje de los 2.000 euros es cierto, y esto nos lo contó jefe de la UCRIF de Madrid, de cuando puso la denuncia esta niña, les tatuó en la deuda. Es más, las mafias rumanas, no sé si habéis estado al tanto de la operación Carioca en Galicia, las burradas que llegaban a hacer, o sea, contaban los testimonios dos mujeres que habían ganado 700 euros en una noche. 700 euros en una noche. ¿Cuántos servicios hay que hacer para 700 euros en una noche? Pues no eran suficientes y se los hizo comer todos los billetes. Se tuvo que comer 700 euros en billetes porque no había ganado esa noche lo suficiente. Estamos hablando de tal agresividad que uno de los cabecillas de la mafia, uno de los hermanos rumanos, no recuerdo ahora mismo el nombre, se introdujo bolas en el pene para cuando violase a las mujeres desgarrarlas. O sea, es capaz de esa crueldad, hasta de introducirse elementos en el pene para desgarrar a las mujeres. Estamos hablando de mujeres que tienen que estar 24/7 y las mujeres cuando tienen la menstruación les introducen, se tienen que introducir esponjas con las infecciones que puedes llegar a tener, ¿no? O sea, 24/7, desde las 5 de la tarde que bajas al salón, todos los días.
Las mujeres en su mayoría, la mayoría de las veces tienen que dormir en el mismo sitio donde han estado todo el rato con los puteros, con los consumidores de prostitución, y que también se nos quite de la imagen y del imaginario colectivo, porque Almodóvar ha hecho mucho daño también con la imagen de la mujer feliz y la puta feliz. Pretty Woman ha hecho mucho daño. Aquí no hay Richard Gere que valga, que a lo mejor hay uno, pero que también te está aquí hay hombres de todo tipo, de toda condición, no hay distinción, de toda clase de higiene y no higiene, de toda clase de gustos y de toda clase de perversidad. Porque lo que hay en prostitución es una jerarquía de poder, porque en prostitución no se busca sexo, y menos en el siglo XXI, donde las mujeres, por suerte y porque están cambiando los tiempos, estamos liberadas sexualmente. En prostitución no se busca sexo, se busca sometimiento, se busca jerarquizar. Y eso es lo que se pide. Entonces, y hablamos entonces, y ya enlazo con el victimario, la industria del sexo, el consumidor de porno y el putero. El 24,1% de los hombres prostituyentes consumen mujeres por diversión. Es una forma de ocio. ¿Cómo podemos estar en los centros educativos hablando y que se nos llene la boca de que tu compañera es igual, que tu compañera tiene los mismos derechos, que chicos y chicas tenemos los mismos derechos, que estemos protestando porque las mujeres llega un momento en el año que estamos trabajando de gratis y hay una diferencia salarial y la brecha salarial y no sé qué y no sé cuánto, cuando sabes que cuando salgas de allí, en cualquier sitio vas a poder acceder a una mujer previo pago? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo sabiendo que hay mujeres que son de todos? Que hay mujeres que las puede utilizar todo el mundo, que hay unas mujeres que son públicas y que las tenemos y las sacrificamos. ¿Sacrificamos a un grupo de mujeres por el bien del resto? ¿Por un deseo? Porque estamos hablando de deseo, no estamos hablando de, como dicen, a un impulso, bueno, incontrolable. ¿Qué me estás? Entonces no podéis vivir en sociedad si no te podéis controlar vuestros instintos. ¿Cómo va esto? ¿No? Porque llevamos toda la vida conviviendo. Entonces, el consumo de porno deshumaniza. El ranking de Pornohub, que es la plataforma de porno por excelencia, que se hizo gratis para todos los suscriptores porque son gente muy buena. Entonces, durante la cuarentena regalaron las inscripciones a todo el mundo para que todos estos hombres estuviesen ahí. Tenéis que ver el ranking de los vídeos en las posiciones en las que está. Estamos hablando de cómo violar entre 5 a tu hermana, cómo abusar, o sea, violaciones en manada, que eso es lo que se repite en la calle. Las manadas es lo que se repite en la calle, porque el acceso al porno lo tienen niños desde 8 años, porque el móvil se regala en la comunión. Y tenemos smartphone todos, y muchos niños están accediendo al porno sin tener ningún tipo de educación sexual, sin haber visto un beso en la vida. Han visto una penetración anal por 5 y lo están viendo. Beatriz, entonces luego, sí. Beatriz, perdóname, pero nosotros tenemos un tiempo limitado porque mi clase es de 4 a 6 y los alumnos tienen que hacer el cambio de clase. Y me estoy pasando ya de vuelta, ¿verdad? Sí, me gustaría muchísimo entrar en, bueno, pues en que ellos te pregunten, porque es verdad que lo que estás contando es súper interesante. Yo tengo miles de cosas apuntadas, pero tenemos que hacer un cambio de clase y... Tienes todas. ¿Vale? Sí, mira, tienes toda la razón. Hay que poner el foco en el consumidor. Es importantísimo para que se acabe la prostitución. No hay un perfil, hay clasificaciones de los consumidores de prostitución, de puteros, las modalidades, todo esto lo tenéis, los indicios. Esto es importantísimo y me gustaría que lo tuvieseis, el cambio en cómo se tiene que hablar desde los medios de comunicación, ¿vale? Prostitución infantil no, explotación sexual de niñas y niños. Vamos a hablar con propiedad. Mujeres, personas, adolescentes, niñas y niños. O sea, esto como os vais a quedar con la presentación, por favor, tenerlo en cuenta. Esto no. Campaña de Burgos que ha caído ya. No, la mujer madre no es responsable. Esto es misoginia pura y dura, ¿vale?
Los elementos de la desigualdad, ¿cómo combatir la trata? Pues con cosas como estas, con dejar de ir a prostitución, punto. Si es que no hay más, ¿eh? O sea, acabar y denunciar y no cerrando los ojos. Y muchísimas gracias y una ley abolicionista, que es lo que queremos. Muchísimas gracias y venga, que empecemos a hablar y habéis estado muy atentos y espero de verdad haberme hecho explicar, haber trasladado el mensaje que tenemos y que más o menos haya quedado claro, o por lo menos que os quede la cosilla para seguir investigando. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. A mí me ha quedado muy claro y me ha sorprendido, la verdad. He hecho varias fotografías porque ahora yo lo estoy poniendo en redes sociales. Esta asignatura es de periodismo en redes sociales y yo ya lo he puesto, pero voy a seguir poniendo mensajes que de alguna forma ayuden a erradicar esta lacra tan terrible que nos ha traído. Yo por lo menos me he quedado un poco sorprendido con los primeros datos. Estoy un poco pues, sorprendida y sobre todo más concienciada. Pero yo quiero que hablen los alumnos. A mí se me ocurren mil cosas, ¿vale? Pero yo, como tengo aquí a los alumnos, voy a dar la vuelta a la APA, aquí a la webcam, y quiero que ellos pregunten, porque realmente lo que nos has descubierto aquí, quiero decir, con motivo precisamente de este Día Internacional, pues es interesante que nosotros, tú lo has dicho desde el principio, ¿no? El lenguaje que se utiliza es muy importante y en eso también trabajamos desde el periodismo. Pero ellos están aquí. ¿Le oyes, Beatriz? No. Acércate, Jesús. Se acerca un alumno, Jesús. Mira. Es una forma de practicar las ruedas de prensa a través del plasma. Clase práctica. Aquí está Jesús. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? Bueno, me gustaría hacer una pregunta, pero antes de formularla, me gustaría hacer una pequeña introducción porque este tema es muy delicado y no quiero que se me malinterprete. Entonces, vamos a ver. Está claro que existe la prostitución que, vamos, en tanto por ciento elevadísimo es involuntaria, pero también hay una voluntaria. Entonces, si nos vamos a centrar, me voy a centrar en el tema de la voluntaria porque me ha llamado la atención que ha notado aquí Beatriz, que ha dicho, pues 9 de cada 10, no sé qué. Bueno, y entonces ha dicho que vamos a legislar para una persona, y ella, como es licenciada en Derecho, y yo también, yo creo que legislar se hace no por cuantía, sino porque o bien sea susceptible de un delito o bien porque sea un derecho de una persona. De la misma manera que hace poco se ha aprobado la ley de la eutanasia, y la ley de la eutanasia es que una persona decide morir dignamente, o sea, decide hacer con su vida lo que quiere, pues una persona, pienso, que desee practicar la prostitución voluntariamente, también puede ser su derecho porque es un derecho a elegir el trabajo donde ella quiere. Y mi pregunta ya, después de haber hecho esta introducción, es la siguiente. ¿No cree que si se legislase para la prostitución voluntaria, digamos, sería una manera para poder intentar erradicar la involuntaria porque los proxenetas, tal o lo que sea, dijeran, esto ya no es un negocio rentable? Es mi pregunta. Vale. A ver, sí, tengo el micrófono así. Quizá haya expresado mal lo de que se va a legislar para una sola persona. Quería decir, vamos a partir de entrada que si una sola persona quiere prostituirse, se puede prostituir, te puedes dar de alta en Hacienda como autónoma, ¿eh? Es perfectamente legal y se puede. Lo que pretenden los regularizacionistas es que se legitime el derecho de acceso de los hombres a los cuerpos de las mujeres. Cuando estamos viendo que todo lo demás, las 9 anteriores, de las 10, las 9, están siendo explotadas, violadas, vejadas por mantener unos privilegios de uno, ¿sabes? Y pretenden regularizar eso, lo único que se va a conseguir ahí y lo único que se consigue, y a las pruebas nos remitimos con Alemania, es dotar de empresario y de carácter al proxeneta y que la mujer siga exactamente igual de explotada, porque no va a ser dueña de sí misma. Reitero que si una mujer sola, porque lo que es delito es lucrarse de la prostitución ajena, yo me puedo prostituir y quiero pagar y cotizar, me doy de alta en Hacienda y yo como autónoma me ejerzo la prostitución tranquilamente.
No hay ningún pero. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué nadie aboga por eso? Porque eso siempre se ha podido hacer. No. El discurso es torticero y está pervirtiéndolo de tal forma de hacer creer que las mujeres desean eso y que no se puede, y que las mujeres no se pueden dar de alta como autónomas y que no sé qué. No, lo que se está pretendiendo aquí es legislar y legitimar que unos pocos se lucren de los cuerpos de las mujeres. Eso es lo que se está pretendiendo. Entonces, en Alemania está comprobado que, primero, ha aumentado la trata de mujeres con fines de explotación sexual. No están ganando más dinero. Las mujeres no se están protegiendo absolutamente nada. Y los únicos que están con carácter de empresarios son los proxenetas. Entonces, si tenemos ahí las pruebas, no vayamos por ese camino. Si yo, Beatriz Cercas, me quiero prostituir, mañana me voy a Hacienda, me doy de alta y me prostituyo. No necesito nada más. No necesito, pero claro, necesito el respaldo social, porque quiero quitar el estigma ese que tiene. Las mujeres no tienen que tener estigma en el contexto de prostitución. Donde hay que poner el dedo en la llaga y donde hay que señalar es al putero. ¿Por qué tenemos que consentir que unos hombres que desean acceder al cuerpo de la mujer previo pago tengamos que legislar para eso cuando estamos viendo que eso se nutre de esclavitud, de violencia, de palizas, de deshumanizar y de cosificar el cuerpo de la mujer? ¿Por qué tenemos que ir por esa vía? Si yo como individua quiero ejercer la prostitución, lo puedo hacer y en mi país me lo permiten y está todo regularizado. Entonces, ¿por qué estamos yendo por esa vía? Es como el sindicato otras. No, si eres autónoma, eres autónoma. Si eres sindicato y patronal, ¿quién es la patronal? ¿Quién es la patronal? Que volvemos a pervertir el lenguaje, a utilizarlo en nuestro propio beneficio y el lenguaje construye realidades. Entonces, eso es un discurso también muy antiguo. Cada uno con su propio cuerpo puede hacer individualismo puro y duro y lo que nos estamos cargando son los mensajes grandes, los mensajes colectivos para un capitalismo salvaje, individualismo puro y duro y que sea lo único que nos importe. Y era el mensaje que yo quería decir, que a lo mejor con esa frase ha quedado como que es que no, una sola no tiene derecho. No, no, sí, esta mujer sola o ese hombre solo, ¿por qué no? Si ese no es el problema. El problema no es que yo con mi cuerpo decida que quiero cobrar o no cobrar. Ese no es el problema. El problema es legitimar la otra parte. Ese es.